En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os doy gracias perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Siempre santa e indivisible Trinidad, nos ponemos en tu presencia, haciendo la señal de la cruz e invocándote. Tu bendición renueve la gracia y consagración de nuestro bautismo, confirme en nosotros el don de tu semejanza y llame la vida de tu voluntad a reinar en nuestras almas. Queremos renovar esta consagración y la total entrega de todo cuanto somos, repitiendo junto con María, nuestra Madre, hágase en mí según tu palabra, y junto con Jesús en el momento de su encarnación, heme aquí, Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Pues queremos como ellos vivir solo y siempre en tu voluntad, y que sea ella nuestra vida, nuestro alimento y nuestro todo. A Jesús le decimos: Jesús, te amo, revélanos al Padre, revélanos su santísima voluntad, y haz que ella reine en nosotros como reinaba en ti. Jesús, te amo, ven divina voluntad a pensar en mi mente. Jesús, te amo, ven divina voluntad a circular en mi sangre. Jesús, te amo, ven divina voluntad a mirar en mis ojos. Jesús, te amo, ven divina voluntad a escuchar en mis oídos. Jesús, te amo, ven divina voluntad a hablar en mi voz. Jesús, te amo, ven divina voluntad a respirar en mi respiración. Jesús, te amo, ven divina voluntad a palpitar en mi corazón. Jesús, te amo, ven divina voluntad a moverte en mi movimiento. Jesús, te amo, ven divina voluntad a orar en mí, y luego ofrece esta oración a ti como mía, para satisfacer por las oraciones de todos y para dar al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Y al Divino Espíritu, al Espíritu Santo: ven, oh Espíritu Creador, visita nuestras mentes, visita con tu gracia los corazones que has creado. Oh dulce Consolador, don del Padre Altísimo, agua viva, fuego, amor y santa unción del alma, dedo de la mano de Dios, prometido del Salvador, irradia tus 7 dones, suscita en nosotros la palabra, sé luz de nuestra inteligencia y llama ardiente en el corazón, sana nuestras heridas con el bálsamo de tu amor, defiéndenos del enemigo y trae el don de la paz. Tu guía invencible nos preserve de todo mal. Luz de eterna sabiduría, revélanos el gran misterio de Dios Padre y de Dios Hijo, unidos en un solo amor. Gloria a Dios Padre y al Hijo resucitado, al Espíritu Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Y a nuestro Padre del cielo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre, te amo. Revela en nuestro interior el rostro de tu Hijo, pues solo por Él, con Él y en Él podemos llegar a ti. Padre, te amo, entro en tu querer, es más, dame tu mano y ponme tú mismo en la inmensidad de tu voluntad, a fin de que nada haga que no sea efecto de tu santísimo querer. Padre, te amo y me entrego todo a ti.
Padre, te amo, y porque te amo, te pido el reino de tu voluntad. Y a nuestra Madre Santísima, hoy en el día de su presentación en el templo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados, y líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muy buenas tardes o muy buenas noches a todos los que están con nosotros este día tan especial que es, por una parte, como mencioné hace un momento, el día en que la Iglesia celebra a la Virgen María cuando fue presentada al templo, que se consagró enteramente a Dios en el templo y de ahí saldría para ser esposa de San José y ser madre de Dios. Y también es la víspera, este día 21 de noviembre del 2020, es la víspera ya de la gran solemnidad de Cristo, Rey del universo. Así que damos gracias con nuestra Madre Santísima y con Cristo Jesús, a Dios nuestro Padre, por este regalo que nos hace de poder compartir esta tarde algo que Él tiene en lo más profundo de su corazón para nosotros, el don de su divina voluntad. Y para pedirle que nos dé, como lo hemos hecho en estas oraciones iniciales, su Espíritu Santo, para que Él nos dé las gracias y luces y entendimiento necesarios para que podamos comprender lo que significa y lo que Él quiere darnos, y que hoy quiere para algunos anunciarlo por primera vez, para otros hacerles profundizar en el regalo que significa y encierra este don de la divina voluntad. Y antes de empezar a hablar algo de este don extraordinario, completar esta presentación que ha hecho Sor Mónica, las adoratrices perpetuas de la divina voluntad, de mi persona y de la persona de la Madre Marianela que nos acompaña. Yo soy de allá de México, nacido ahí, sacerdote de la Iglesia Católica desde hace 30 y pico de años, y pertenezco a la diócesis de León en Nicaragua. Ahí en esta diócesis de León en Nicaragua nació la Casa de la Divina Voluntad, esta asociación que fundamos la Madre Marianela y un servidor, como una asociación de fieles que está bendecida por la Iglesia para esta misión de dar a conocer este don de la Divina Voluntad. Y como les decía Sor Mónica, también la Madre es fundadora de las adoratrices perpetuas de la Divina Voluntad. Y ya solo por los nombres de estas dos asociaciones pueden imaginarse qué misión es la que tenemos, qué es a lo que dedicamos todo nuestro trabajo y tiempo y personas. Es dar a conocer este misterio eterno de la divina voluntad, como lo llama San Pablo en la carta a los Efesios, el misterio escondido en los siglos de la divina voluntad. Esta tarde queremos y damos la bienvenida a todas estas personas jóvenes, algunos quizás papás de ustedes que les acompañan. Queremos, porque este regalo, este don inmenso de la divina voluntad, Dios lo quiere dar a todos, a jóvenes, a niños, adultos, en todas las edades. Es un don que es extraordinario y que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes desde antes de la creación del mundo y que se los quiere dar.
Es el don de su divina voluntad. Este don de la divina voluntad, Dios lo ha dado antes a algunas personas. Lo han poseído ya algunas personas, pero ahora quiere darlo a todos. ¿Quiénes lo han tenido? ¿Quiénes lo han poseído? Lo tuvieron los primeros padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando fueron creados. Pero conocemos la historia que nos narra el Génesis y la historia y la Madre Iglesia nuestra, de cómo ellos no fueron fieles a este don y lo perdieron. ¿Quién más ha poseído este don de la divina voluntad? Lo recibió y poseyó la Virgen Santísima, nuestra Madre, Madre de Dios y Madre nuestra, con una diferencia respecto a Adán y a Eva, que ella fue fiel a Dios, conservó este don íntegro como lo debían haber conservado Adán y Eva, y por tanto permitió que la divina voluntad extendiera en ella su reino. Esto es lo que la capacitó a María, nuestra Madre, para poder ser Madre de Dios y Madre y Reina nuestra. De hecho, en el Evangelio, en esta fiesta de la presentación, muchos santos, entre ellos San Agustín, que han comentado lo que significa esta fiesta de la presentación de María Virgen en el templo, dicen que o recuerdan esas palabras del Evangelio en las que le dicen a Jesús que estaba con sus discípulos y con mucha más gente que les acompañaba. Le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y responde él mismo, mi hermana, mi hermano y mi madre son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Con esto Jesús estaba echándole un piropo, una flor a su madre, porque ninguna criatura, desde la creación del mundo y hasta el fin del mundo, cuando Dios, el Verbo, venga en su gloria para juzgar a vivos y muertos, ninguna criatura ha vivido perfectamente en la voluntad de Dios. Por eso ella es su madre. La voluntad de Dios la hizo capaz de ser madre del Verbo. Y si hacemos la voluntad del Padre, también cada uno de nosotros podemos ser no solo hermanos y hermanas de Jesús, sino su madre, porque podemos, con la fidelidad a la voluntad de Dios, hacer que quede concebido Jesús en nuestro corazón y luego, como María, cuidarlo para que crezca en nosotros hasta que nos transformemos totalmente en Él. Así que poseyeron el don de la divina voluntad Adán y Eva, pero lo perdieron. Lo poseyó y se lo dio Dios a la Virgen Santísima, a la que iba a ser su madre, y ella fue fiel y lo poseyó todos los instantes de su vida, y en ella Dios extendió perfectamente su reino. ¿Y quién más ha poseído el don de la divina voluntad? Pues por supuesto el Verbo encarnado, Jesús. Él, a diferencia de Adán y Eva y de María Santísima, lo posee no por gracia, sino es suyo. Por naturaleza lo posee. La divina voluntad es la voluntad de las tres divinas personas. Por lo tanto, la segunda persona de la Trinidad, al encarnarse, es inseparable de la voluntad divina. Así que al encarnarse el Hijo de Dios, su voluntad divina lo acompañaba. Y como Dios jamás dejó de poseerla como su voluntad, y su humanidad santísima que Él hizo suya por obra del Espíritu Santo el día de la encarnación en el seno de María, su humanidad poseyó esta voluntad como propia todos los instantes de su vida.
Y Jesús tenía una voluntad humana, como la tienes tú y yo. Pero esta voluntad humana en Jesús, libre como la nuestra, se mantuvo en perfecta comunión con la voluntad divina que Él tenía, que es la voluntad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, al menos, Adán y Eva, nuestra Madre Santísima, y el Verbo encarnado, han poseído este don. Los primeros padres, al perderlo por su desobediencia, hicieron que entrara en el mundo y en la historia humana la muerte, el dolor, la corrupción, las calamidades, las guerras y todas las desgracias, enfermedades, agonía y muerte que ha vivido la humanidad y la sigue viviendo hasta nuestros días. Todo debido a que abandonaron la voluntad de Dios. ¿Y en qué consistía este don que Dios dio a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera mujer? Para comprender la grandeza de este regalo, es necesario que contemplemos o nos detengamos un poco a considerar a Dios mismo. Dios no es uno más entre los dioses. Nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es el único Dios verdadero. Y Él dice, nos dice en la Biblia, y no hay otro Dios fuera de mí. Así que nuestro Dios, el Dios de Jesucristo, el Dios de Abraham, el Dios de María, el Dios de San Pablo, de San Pedro, de San Francisco de Asís, el Dios de la Iglesia Católica, es el único Dios verdadero. Y este único Dios, en tres personas distintas, tiene solo una voluntad. Aunque sean tres personas, no tienen tres voluntades, tienen una sola voluntad. Ese es el misterio de nuestro Dios. Es un solo Dios, una sola voluntad, tres personas distintas. Esta voluntad divina, este don que Dios dio a los primeros padres, es la vida de las tres divinas personas. No es un atributo, no es una cualidad, no es una perfección de Dios. Es la vida misma de Dios, es la esencia de Dios. Es la reina, la divina voluntad de todos los atributos divinos. Y esta reina es infinita, inmensa, eterna, universal, divina, omnipotente, amorosísima, purísima, amabilísima, bellísima, y todo lo que se pueda decir de grande, de santo y de bello, santísima, lo es la voluntad divina. Ella es la fuente de toda perfección posible e imaginable. Ella es como el sol, y las perfecciones de Dios, el reino de Dios, los atributos de Dios son como los rayos que salen de la esfera del sol. Así que en ella tienen su origen, su fuente, toda perfección posible e imaginable. Y por lo tanto, todo cuanto existe y todos cuanto existimos, de ella recibimos la existencia y la conservación. Repito, todo cuanto existe, visible o invisible, en todos los siglos, pasados, presentes y futuros, y la eternidad entera, todo cuanto existe, creado por Dios, todos los que existimos, todos los coros de los ángeles, los buenos y los malos, todos los seres humanos, desde Adán y Eva hasta el último que deba existir, todos de ella, de la voluntad de Dios, recibimos la existencia, la conservación,
la misión, la vocación, el lugar, el puesto y la misión que cada uno tenemos que cumplir. Absolutamente nada ocurre en el universo, visible o invisible, que no dependa de ella. Si ella se retirara de alguna de las criaturas, del sol, por ejemplo, de una estrella, de un ser humano, de un ángel, o de todas las cosas creadas, si ella se retirara, volveríamos a la nada, a la no existencia. Si la voluntad divina, por tanto, es todo, y mucho más de todo lo que podamos decir, podrán imaginarse qué inmenso es el don que le fue dado a nuestro primer padre, Adán, y a Eva. Y qué grande desgracia fue el perder este regalo. Pero Dios, que los había creado a ellos y los había embellecido tanto y los había elevado tanto hasta hacer de ellos imagen y semejanza suya, como pequeños dioses creados o dioses por gracia, para los que todo lo que es del Padre era de ellos. Dios, aunque pecaron, no se ha echado atrás en el don que quiso dar a ellos y a su descendencia. Porque cuando Dios da algo, cuando Dios decide algo, lo hace con sabiduría, amor y perfección infinita. Él no se equivoca nunca. Así que este don que Dios quiso y dio al ser humano, a todas las generaciones humanas, aunque hayan sido infieles nuestros primeros padres, Dios lo tiene en su corazón reservado. Había que hacer algunos arreglos, porque después de la caída de los primeros padres había entrado la muerte en el mundo, había entrado la corrupción, el desorden, el crimen, el pecado, las enfermedades, la enemistad entre las criaturas y su creador, la enemistad entre nosotros, los abusos de toda clase. Y todo esto había que arreglarlo, había que poner remedio a todos estos males. Además, el hombre, que fue seducido por el diablo y por eso rechazó la voluntad de Dios, había quedado esclavizado por aquel que lo engañó. Así que era necesario hacer muchas cosas para poder devolver al hombre el regalo que el hombre había perdido. Y por eso, desde toda la eternidad, conociendo Dios lo que iba a ocurrir, decretó la Trinidad Santa que la segunda persona de la Trinidad viniera a este mundo, entrara en la historia humana y reparara, expiara, pagara todas las deudas de las criaturas, de modo que Dios pudiera hacer las paces con sus criaturas desobedientes, esclavizadas, enfermas. Y cuando llegó el tiempo, la plenitud de los tiempos, para descender a la tierra, Dios preparó un cielo en la tierra. Y ese cielo en la tierra se llama María. A nuestra Madre Santísima, por los méritos anticipados del Hijo que ella iba a dar a luz por obra del Espíritu Santo, a concebir y dar a luz. A esta María, como a Adán y a Eva, Dios le da, haciendo una excepción, y por los méritos anticipados del que iba a ser su Hijo, la hace quedar concebida inmaculada. La pone a prueba, y María, pasando la prueba, ata su voluntad humana, que fue la causa del pecado original, la voluntad humana de Adán y Eva, que se rebelaron a la voluntad de Dios. Nuestra Madre, en la prueba, en lugar de oponerse, de desobedecer a la voluntad de Dios,
libremente ata su voluntad a la voluntad divina, para siempre. Y fue fiel en esta decisión que por la gracia de Dios ella tomó. De modo que habiendo pasado la prueba quedó confirmada en la posesión del don de la divina voluntad, y la divina voluntad pudo empezar a hacer lo que habría hecho con Adán y Eva si no hubieran pecado. ¿Y qué era lo que iba a hacer la divina voluntad en Adán y Eva si hubieran sido inocentes toda su vida? Pues extender cada día, en cada uno de sus actos, su reino. Así le pedimos a Dios en el Padre Nuestro, así nos enseñó Jesús. Le pedimos a Dios nuestro Padre que venga a nosotros su reino. En nuestra Madre Santísima, ese reino, esa voluntad de Dios que desde que fue concebida reina en ella, no tuvo ningún obstáculo, ningún impedimento para que Dios extendiera en su cuerpo y en su alma preciosísima todos los tesoros que Él decretó dar a todo el género humano y a todas las criaturas. Porque la divina voluntad, que es infinita y omnipotente, todo lo que quiere lo hace. Y en María encontró, no solo no encontró oposición, sino que encontró total apertura, total disposición. Encontró siempre en ella un fiat, un hágase, como luego ella lo dijo cuando el ángel Gabriel vino a visitarla. Hágase en mí según tu palabra. Esta palabra que la encontramos en el Evangelio cuando el ángel Gabriel le anuncia la encarnación del Verbo y ella da su consentimiento, fue una palabra que ella pronuncia desde el instante mismo de su concepción inmaculada, aunque no sabía que iba a ser la madre del Verbo. Ella da su sí a la voluntad de Dios todos los instantes de su vida. Y como ella da su sí a la voluntad de Dios, la divina voluntad, que es un acto eterno de amor y de riqueza infinita, cada instante de la vida de esta mujer extendió en ella su reino. Esto es lo que preparó a María para poder ser madre de Dios. Y llegado a esta plenitud de los tiempos, entonces había un corazón, una persona sobre la tierra que era perfecta, que era absolutamente de Dios, que era digna de poder recibir al Verbo, que era absolutamente necesario que se encarnara para poder cumplir la misión de redimir a los hombres, de rescatarnos, de destruir las obras del diablo, de liberarnos de las cadenas con las que toda la humanidad había quedado atada y sometida a él. Así que nuestra Madre da su sí, el Verbo da su sí al Padre, y por eso dice al entrar en este mundo: heme aquí, Padre, como está escrito de mí en tu libro, vengo para hacer tu voluntad. El primer Adán, ¿qué dijo? Yo estoy aquí para hacer mi voluntad, igual Eva, y por eso lo perdimos todo. El nuevo Adán y la nueva Eva dicen: hágase en mí tu voluntad, vengo, estoy en este mundo para que en mí tenga pleno y perfecto cumplimiento tu voluntad. Y esta fue la vida de Jesús, el cumplimiento perfecto de la voluntad de su Padre. Y por esta voluntad que se adhirió, que se fundió con la voluntad del Padre todos los instantes de su vida, por esa voluntad de Jesús, verdadero hombre, hemos sido redimidos, hemos sido puestos a salvo todos los seres humanos. ¿Qué falta para que la obra del Verbo encarnado tenga pleno cumplimiento? Primero, que su don de redención yo lo haga mío. Y para hacerlo mío, pues tengo que ser bautizado. Tengo que nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo que se nos da en el bautismo.
Y luego, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo, que es lo que Él nos dijo. Todos estamos llamados a ser sus discípulos de este Verbo, verdadero Dios y hombre encarnado, Redentor nuestro, modelo nuestro. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Es decir, nadie puede regresar a casa, la casa que abandonamos en el paraíso, en Adán y Eva. Todos abandonamos la casa. No podemos volver a casa sino a través de este que es el sumo pontífice, el puente entre Dios y los hombres. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Nadie nos puede salvar. Ni la tecnología que hoy tenemos, ni el poder, ni las riquezas de este mundo, ni ninguna institución en la tierra, ni ningún gobernante puede salvarte y llevarte a la casa del Padre, sino solo Jesucristo. Por eso la Iglesia como misión tiene ir: vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es Jesús. Él es la buena noticia, porque estábamos todos perdidos, condenados a la muerte eterna. Y el Padre, para ponernos a salvo, tanto amó al mundo que nos envió a su Hijo para que todo el que crea en Él, es decir, todo el que se adhiera a Él, el que lo acoja en su corazón, el que se identifique con Él, el que se enamore de Él y lo siga, no perezca, sino que tenga la vida eterna. Así que la Iglesia, ¿qué misión tiene? Y la Iglesia somos tú y yo, todos los creyentes en Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo por el agua y el Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión nuestra? Pues ir y anunciar a Jesús a todos los hombres, enseñándoles todo lo que Jesús nos enseñó y bautizando a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vamos en el camino de vuelta a casa. Estuvimos contemplando cómo fue creado el hombre y la mujer, en qué altura increíble Dios los elevó, dándoles el regalo de su voluntad, cómo la perdieron, cómo Dios con su amor fue preparando la venida al mundo del que nos había de rescatar, del único Salvador que podía salvarnos, cómo Él preparó el terreno para venir, cómo se preparó a la que iba a ser su madre, y una vez encarnado, junto con ella realiza la obra de nuestra redención. Y de su costado abierto en la cruz, traspasado por la lanza, brotan de su costado sangre y agua, que son símbolo de su Iglesia, de los sacramentos, de su Evangelio. Y a esta esposa, que es la Iglesia, Él la envía a todas las naciones para que anuncien la buena noticia. Tenemos un Redentor. Dios nos ha nacido, como cantamos en la Navidad que se aproxima. Dios está con nosotros. El nombre de este Dios hecho hombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Y este Dios con nosotros nos dice a todos, te dice a ti: sígueme, sígueme. Y sígueme quiere decir: imítame, haz como yo soy tu modelo, yo soy tu hermano, soy tu rey, soy tu maestro, soy tu salvador. Acércate a mí, conóceme, imítame, haz como hice yo. Y sígueme, vamos a la casa del Padre, yo soy el camino. Así que, decretada esta segunda gran obra de Dios, después de la obra de la creación, la de la redención, y habiendo venido y cumplido el Verbo su misión en la tierra, ahí en la cruz lo dijo: Padre, todo está cumplido. En tus manos entrego mi espíritu. Así terminó la vida de Jesús.
Así que la historia humana, la historia de la salvación, la historia de la Iglesia, ¿qué cosa es? Pues es la historia de los seres humanos que vamos de camino de vuelta a casa. Todavía no hemos llegado. Pero hay una gran noticia y esta es la que esta tarde compartimos con ustedes. El tiempo de volver a entrar a casa, es decir, de volver a poseer como vida nuestra la voluntad de Dios, ha llegado. Jesús, nuestro Redentor, y María, nuestra Madre y Madre de Él, han pagado el precio de nuestro rescate y han merecido el que podamos recobrar ese don infinitamente grande de la divina voluntad. Han sido necesarios no solo la muerte, la resurrección del Señor, su sangre, su pasión, su vida oculta, su vida pública, etc. Y 2000 años de vida de la Iglesia, su esposa, que ha sido martirizada, que ha dado testimonio de su esposo, que ha anunciado el Evangelio a todas las naciones, que sufre con todos los pueblos de la tierra que todavía, no conociendo a Jesús, llevan el peso sobre sus hombros de la esclavitud, del crimen, de la corrupción, del desorden, y ella va acompañándolos a lo largo de estos 2000 años para ayudarles a salir de esa esclavitud y ir entrando poco a poco en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ayudándoles y conduciéndoles a Jesús para que con Jesús podamos entrar todos a la casa del Padre. ¿Cuál es esa casa del Padre? Su divina voluntad, la que abandonaron en el principio los primeros padres. Allá es nuestro destino. Para eso fuimos creados. Y hace poco más de un siglo, Dios eligió a una hija de Dios, a una mujer que fue, como todas las mujeres y todos los hombres, desde Adán y Eva hasta nuestros días, concebida con el pecado de origen y nacida con ese pecado, pero renacida por el agua y el Espíritu Santo y hecha cristiana católica. Bautizada como tú y yo, ella, poco a poco, con una gracia extraordinaria que Jesús le da, porque la elige para una misión especial, a ella Dios decide, porque el tiempo ha llegado, darle de nuevo el regalo que perdieron Adán y Eva. Esta extraordinaria mujer se llama Luisa Picarreta. Ella nació y vivió en un pueblecito, una ciudad que se llama Corato, en Italia, de 1865 a 1947. A ella el Señor la preparó desde niña y depositó en ella todos los conocimientos y enseñanzas y gracias necesarias para que no solo ella viviera de nuevo en la voluntad de Dios, es decir, pudiera entrar a casa y vivir en casa, como vivían Adán y Eva antes del pecado, o como vivieron Jesús y María toda su vida, sino para que también nosotros, sus hermanos, que como ella fuimos concebidos con el pecado original y hemos renacido por el bautismo, podamos recibir también este don, el don de la divina voluntad, el don de vivir en ella, no solo hacerla. Seguramente todos ustedes han oído tantas veces que es muy importante que hagamos la voluntad de Dios. En esta imagen que les he tratado de presentar de la historia humana, del hombre que abandona la casa, que queda esclavo del enemigo como el hijo pródigo que anda cuidando y queriendo comer lo que comen los cerdos, una vez que se convierte y empieza su camino de vuelta a casa, él tiene que cumplir la voluntad de Dios. El camino para volver a la casa es cumplir los mandamientos, esos que nos dio Dios en el Sinaí, que escribió a Moisés en tablas de piedra, y que los profetas nos recordaban,
porque los seres humanos, el pueblo de Israel, se olvidaba de los mandamientos y empezaban a tener ídolos, a desobedecer los mandamientos de la ley, y les venían 1000 tragedias a consecuencia de esta infidelidad. Los profetas que Dios enviaba les recordaban que todo eso que les estaba pasando eran castigos que sufrían por su infidelidad a los mandamientos, a la alianza que Dios había hecho con ellos. Y les anuncian que vendrá una nueva alianza, que es la nueva alianza en la sangre de Cristo, el Hijo de Dios mismo hecho hombre. Y Jesús no canceló los mandamientos, sino que los reafirmó y los sintetizó en 2 mandamientos. Amen a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, sus fuerzas, su corazón, y a su prójimo como yo los he amado. Así que el camino que recorrían los hijos de Dios antes de que viniera Jesús era el camino de los mandamientos. Y repito, es el camino para volver a la casa del Padre. Jesús se encarna, María nuestra Madre colabora con él para la obra de redención, y Jesús se va al cielo y se sentó a la derecha de su Padre. Y desde ahí nos envía su Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para darnos ánimo, fortaleza, luz, para mantenernos en el camino, porque el diablo, nuestra concupiscencia, nuestra inclinación al mal y el mundo en el que vivimos, no quieren que caminemos por el camino, no quieren que seamos fieles a los mandamientos, y hacen de todo para hacer que nos extraviemos, para hacer que abandonemos el camino. Así que quede claro para todos, el camino para volver a la casa del Padre, es decir, el camino para ir al cielo, para tener vida eterna, es hacer la voluntad de Dios. Y mientras estás de camino haciendo la voluntad de Dios, todavía no has llegado a la casa. Cuando se llega a la casa y te abren las puertas para entrar a la casa del Padre, y entras en la casa, entonces ya no haces la voluntad de Dios, sino que vives en ella. Esto es como era la vida de nuestros primeros padres en el paraíso. Ellos vivían en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios reinaba en ellos, como en el cielo, así en la tierra. A todos nosotros que hemos caminado por siglos de camino de vuelta a casa, los mandamientos, el ejemplo de Jesús, que es nuestro modelo y maestro, los sacramentos, la palabra de Dios, y la Iglesia, nuestra Madre, y María Santísima y los santos nos han ayudado a mantenernos en el camino. Pero estar en el camino no es la meta. Cuando tú estás de camino porque vas a algún lado. Si tú estás en la Ciudad de México y quieres ir a Monterrey, pues tienes que coger la carretera o ir al aeropuerto y coger un avión, o irte a la terminal de autobuses y subirte a un autobús que te lleve a Monterrey. Y mientras vas a Monterrey en el camión o en tu coche o en un avión, tú tienes que ser obediente a todas las indicaciones que te dan. A qué horas hay que subirse al camión, dónde se baja uno, qué hay que hacer, qué puedes hacer en el autobús o en tu coche o en el avión. Y si no eres obediente, jamás llegarás a Monterrey. Pero uno estando ya en el autobús o en tu vehículo o en el avión, tú no puedes perder de vista a dónde vas. Y esto es algo que quisiera yo que quedara muy claro en el corazón y en la mente de ustedes. Toda la historia humana es la historia del hombre que abandonó la casa del Padre, perdió la brújula, quedó perdido en el reino de las tinieblas y de la muerte. El Hijo de Dios fue enviado por el Padre para sacar de esa prisión a los hombres, y pagó con su sangre para hacerte salir de esta prisión. Pero saliendo de esta prisión no has llegado a casa todavía. Por eso Jesús dice, sígueme.
toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, porque es tu voluntad rebelde la que te llevó a esa prisión. Si tú no quieres volver a esa prisión, tienes que negar tu voluntad, porque la voluntad humana, que es la reina de tu persona, es la responsable de todo lo que haces, de todo lo que dices, de todo lo que amas o odias, de todo lo que aprendes, de todos tus pasos, de todas tus acciones. Tu voluntad humana, cuando no se deja guiar por el Espíritu de Cristo, por la voluntad de Dios, te termina llevando al infierno, te termina manteniendo prisionero en la prisión de la mentira, del odio, del egoísmo, de la rebelión contra Dios. Por eso Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo y estar atento con su voluntad, porque tu voluntad y tu cuerpo continuamente quieren hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y tú tienes que morir a eso, no dejar que tu voluntad haga esas cosas que son desagradables a Dios. Y luego, ¿qué más hay que hacer? Pues tomar la cruz, porque caminar por este camino de obediencia a la voluntad de Dios es difícil. Todo está contra ti cuando quieres hacer la voluntad de Dios. Tu propia naturaleza humana inclinada al pecado, que eso es la concupiscencia, el mundo que te rodea, que no conoce a Dios ni quiere hacer la voluntad de Dios y quiere en cambio que lo imites a Él, y el diablo que fue rebelde desde el principio a la voluntad de Dios. Estos tres enemigos no quieren que conozcas a Jesús, no quieren que sigas a Jesús, no quieren ir a la casa del Padre, quieren ir al infierno, aunque no te lo dicen. Así que para ser discípulo de Jesús y coger y llevados de su mano y de la mano de su madre, caminar por el camino que nos devuelve a la casa, hay que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús, ser diligentes en imitar a Jesús. Y repito, ¿por qué les digo todo esto? Porque estamos de camino, hay un destino hacia el que hay que ir. Y cuando Jesús nos revela cuál es ese destino, de modo muy particular, en la oración que Él nos enseñó. Porque en la oración que Él nos enseñó, fíjense lo que esa oración encierra. En esa oración, que es una oración que el Hijo de Dios hecho hombre dirige al Padre y nos invita a repetirla, cuando oren, oren así. Padre nuestro, es decir, hay que levantar los ojos al cielo y pensar y creer que tenemos un Padre. Todos tenemos un solo Padre, no hay muchos padres, hay un solo Padre, el Padre eterno, la primera de las tres divinas personas. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es decir, que todos te adoren, te bendigan, te alaben, te amen, te obedezcan, te sirvan, estén enamorados de ti. Y luego, ¿qué más nos dice Jesús que hay que hacer? Cuando decimos Padre nuestro y hacemos esta oración, ponemos nuestros ojos en el destino hacia el que estamos caminando, porque el destino tuyo es el Padre, el corazón del Padre. Fuiste creado para vivir eternamente en el corazón del Padre. Eres hijo pródigo, como Adán y Eva. Tú y yo, todos lo somos, menos María Santísima y Jesús, todos somos hijos pródigos. Y hemos de querer volver a la casa de nuestro Padre. Y por eso Jesús nos enseña a orar haciendo primero que dirijamos nuestra atención hacia lo que es la meta de nuestra vida. ¿Y cuál es la meta de nuestra vida? La meta de nuestra vida es una persona divina, que es el creador del cielo y de la tierra, que es tu Padre eterno. Y a ese Padre tú has de adorarlo, bendecirlo, amarlo, agradecerlo, buscarlo
buscar su rostro, tener hambre y sed de Él. Y luego te dice Jesús, dile a nuestro Padre que venga a ti y a todos tus hermanos su reino. Venga a nosotros tu reino, Padre. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que toda la belleza de tu Padre Celeste, todo su amor, toda su bondad, su misericordia, su pureza, su armonía, su simpatía, su dulzura, sus riquezas, que todo eso venga a ti y a todos tus hermanos. Que en el corazón de tuyo y de nuestros hermanos sean corazones abiertos como fue María, a recibir todo lo que a este Padre le pertenece. Porque este Padre, como nos ama infinitamente, quiere ver todo lo suyo en tu corazón. Y por eso Jesús, que es el Maestro, nos enseñó a pedirle lo más grande que le podemos pedir, pues que todo lo que a Él pertenece, su reino, venga a nosotros, venga a ti. Y la corona de estas súplicas es la siguiente: tu voluntad, Padre, se haga como en el cielo, es decir, como en ti, así en la tierra, así en mí. Que tu voluntad reine en mí como reina en ti, porque si tu voluntad divina reina en mí como reina en ti, yo seré perfecta imagen y semejanza tuya. Se habrá cumplido en mí mi vocación de ser hecho a tu imagen y semejanza. Habré cumplido mi misión en el tiempo y la cumpliré por toda la eternidad. Y seré feliz con tu misma felicidad, y amaré con tu mismo amor, y conoceré con tu misma sabiduría, y poseeré todas tus riquezas. Si me das tu voluntad, que es infinita, que es la que creó el universo entero, a los ángeles, a los hombres, a María Santísima, la que dirigió la vida de Jesús y de toda la Iglesia y de todos los santos, y es tu vida misma, si me das esa vida, que es tu voluntad, todo en mí será perfecto. Y para esto tú me creaste, así que yo quiero eso. ¿Y qué hay que hacer para poseer este regalo? Pues hay que quererlo. Y por eso hay que rezar de verdad, de corazón, el Padre Nuestro, entendiendo qué cosa es lo que rezamos, qué cosa es lo que le pedimos al Padre. Hay que querer este regalo, porque tú tienes una voluntad libre. Tú puedes querer el cielo o querer el infierno. Tú puedes querer la verdad o la mentira. Tú puedes querer el amor o el odio. Tú puedes querer ir a la derecha o a la izquierda. Tú puedes querer ir a Nueva York o ir a Buenos Aires. Dios te dio una voluntad como la de Él, dotada de libre albedrío. Libre albedrío, ¿qué quiere decir? Que tú decides las acciones y la calidad de las acciones que realizas. Eres tú el que lo decide. Por eso el Señor presenta en el paraíso a los primeros padres una opción. Delante de ustedes están 2 árboles. De todos los árboles del jardín, que era el paraíso, de todos podéis comer. Y esto incluía el árbol de la vida, que estaba en el centro del jardín del paraíso. Es todo un simbolismo de este misterio de la voluntad de Dios y de nuestra voluntad humana. Y también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor le dice a nuestros primeros padres: de ese árbol no debéis comer, porque si coméis de ese árbol, ciertamente moriréis. Y luego muchas veces en la Sagrada Escritura, en la Biblia, el Señor nos dice: delante de ti está la vida y la muerte, tú decides. El que crea y se bautice se salva, el que no crea se condena. Así que tú tienes una voluntad dotada de libre albedrío. Tú debes decidir.
Nadie va a ir al cielo sin quererlo, nadie va a ir al infierno sin quererlo. Cada quien va a ir a su lugar, al lugar que haya elegido. Pero hay que estar atentos porque según las elecciones que yo voy haciendo en mi vida de cada día, yo voy tomando el camino que conduce al cielo o el camino que conduce a la condenación eterna. Y no seamos ingenuos, pensando que podemos hacer de todo lo que nos dé la gana, y que eso no tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Se te han dado talentos y te van a pedir un día cuenta de tu administración. Así que todos estamos llamados a utilizar mientras vivimos este gran don de nuestra voluntad humana, dotada de libre albedrío, para escoger el bien y evitar el mal. Eso es ser libres. Libre no es hacer lo que tú quieras. Eso es tener libre albedrío. Libertad es Dios. Él es la libertad infinita. Si tú te abrazas a Dios, tú serás eternamente libre. Si tú rechazas a Dios, serás eternamente esclavo. Tú decides. Y has de tener presente que tus decisiones de cada día te van haciendo libre o te van haciendo esclavo. Y tengamos cuidado pues con lo que hacemos. Nos vamos a detener después de haberles dicho todo esto y luego veremos. Ya les dije algo y solo termino con eso que empecé a decirles. Padre, si este don es tan grande, ¿qué cosa tenemos que hacer para poseerlo? Si Dios nos lo quiere dar porque llegó el tiempo y hay muchas pruebas de que el tiempo ha llegado y además Jesús nos lo enseñó a pedir, ¿qué tengo yo que hacer para recibir este grandísimo regalo que es la vida misma de Dios, viva, operante, palpitante en mi persona y en todos mis actos, que me trae todos los bienes posibles e imaginables? ¿Qué tengo que hacer? Quererlo. Segundo, quererlo conocer. Hay que comprender esto, saber de qué estamos hablando. ¿Qué es el regalo que Dios me quiere dar? Y tercero, enamorarme de Él, poseer este don. Y esto no es una cosa mágica. Esto hay que quererlo conocer y amarlo todos los días, en todas nuestras acciones. Y siempre todo esto cumpliendo lo que Dios quiere que yo realice en mi vida de cada día, es decir, haciendo su voluntad. Y siempre junto con Jesús, porque Él es el camino. No podemos ir a la fuente de este regalo, que es la casa del Padre. No podemos ir si no nos lleva Jesús, si no vamos con Él. Por eso, y estas las últimas palabras que les digo en esta primera parte, cuando van a misa ustedes, han oído después de la consagración unas bellísimas palabras. Antes del Padre Nuestro decimos, el sacerdote toma el cuerpo de Cristo que está ahí presente, ya no es pan, es el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor, y el cáliz lo eleva y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y decimos todos un gran amén, el más grande de toda la misa. Amén. Que Dios sea glorificado por todos los siglos, por Cristo, con Él y en la unidad de su Espíritu Santo. Nos detenemos entonces un rato y luego continuamos.